Mi nombre es Luis Enrique, yo soy estudiante de la carrera de Ingeniería Informática en ONEYE, de su sección, la D2, y en el siguiente video, mediante un mapa mental, voy a explicar sobre las fases a seguir para la resolución de un problema por computadora. Lo que es mejor llamado un algoritmo, lo cual conocemos como un método para resolver un problema mediante una serie de pasos precisos, definidos y finitos. Cuando hablamos de resolución de un problema con una computadora, nos conduce a la escritura de un programa y a su posterior ejecución. Aunque diseñar un programa es un proceso creativo, es considerado también como una serie de pasos que el programador debe seguir para poder elaborar el programa. A continuación les mostraré en el mapa mental una breve explicación de las fases a seguir. Bueno, aquí como podemos ver, este es el mapa mental. Aquí fase para resolver un problema por un computador. Se divide en 7 partes, la cual es análisis del problema, el diseño del algoritmo, la codificación, la compilación, la depuración, documentación y por último el mantenimiento. Vamos a analizar y a desarrollar cada una de ellas. La primera es el análisis del problema. Esta fase requiere una clara definición donde se contempla exactamente lo que debe hacer el programa y el resultado o solución deseada. Para ello se precisan datos de entrada y salida, los cuales son dados por el cliente o la persona que se encarga del programa. Aquí pasamos a la segunda fase, que ya es el diseño del algoritmo. Una vez analizado el problema, se diseña una solución que conducirá a un algoritmo que resuelva dicho problema. En esta fase se determina cómo hace el programa la tarea solicitada. De aquí nos lleva a la tercera fase, que se trata de la codificación, lo cual en esta fase la solución se escribe en la sintaxis del lenguaje de alto nivel. Aquí hay un ejemplo del lenguaje de programación C++, y de la cual se obtiene un programa. Cuando hablamos de decodificación, es la escritura en un lenguaje de programación de la representación del algoritmo desarrollada en las etapas precedentes. Ya codificado el programa y escrito en un lenguaje de alto nivel, nos lleva a la cuarta fase, que es la compilación. La compilación consiste en traducir el programa fuente escrito en un código de alto nivel al lenguaje máquina, el cual es conocido como código binario, que es el único que entiende el computador. Este proceso se realiza con el compilador y el sistema operativo, que se encarga prácticamente de la compilación. Si tras la compilación se presentan errores en el programa fuente, es preciso volver a editar el programa, corregir los errores y compilar de nuevo. Este proceso se repite hasta que no se producen errores, obteniéndose el programa objeto, que todavía no es ejecutable directamente. Suponiendo que no existen errores en el programa fuente, se debe instruir al sistema operativo para que realice la fase de montaje o enlace, carga del programa, objetos con las librerías del programa compilador. El proceso de montaje produce un programa ejecutable. Cuando este programa ejecutable sea creado, se puede ya, valga la redundancia, ejecutar desde el sistema operativo con solo teclear su nombre. Suponiendo que ya no existen errores durante la ejecución, se obtendrá la salida de resultados del programa. Ya teniendo esta fase completa, ya tenemos el programa listo. Pasamos a la fase de depuración, la cual es el proceso de encontrar los errores del programa y corregir o eliminar dichos errores. Cuando se ejecuta un programa se pueden producir 3 tipos de errores. Primero, los errores de compilación. Suelen ser errores de sintaxis. Se producen por un uso incorrecto de las reglas del lenguaje de programación. Por eso cada lenguaje de programación debemos conocerlo y dominarlo para que no hayan estos errores. Los errores de ejecución son errores en instrucciones que la computadora puede comprender pero no ejecutar. Por dar un ejemplo, realizar divisiones por 0. Eso es una instrucción que la computadora no entiende y que no existe. Por último, los errores lógicos, que se producen en la lógica del programa, y la fuente del error suele ser el diseño del algoritmo. Después de esta fase nos conducimos a la fase de documentación, la cual es la guía o comunicación escrita, que sirve como ayuda para usar el programa o facilitar futuras modificaciones. La documentación debe presentarse de forma interna, externa y la que le damos al usuario final. La interna consiste en los comentarios o mensajes que se agregan al código del programa, que aplican las funciones que realizan ciertos procesos, cálculos o fórmulas para el entendimiento del mismo. La externa está integrada por la descripción del problema, el nombre del autor, el diagrama de flujo, el pseudocódigo, la lista de variables y constantes y codificación del programa. Esto con la finalidad de permitir su posterior adecuación a los cambios. Y por último, la que le damos al usuario
final, que es la documentación que se le proporciona al usuario final, la cual es una guía que indica al usuario cómo usar el programa. Ya por último, como vemos en el mapa, tenemos la fase de mantenimiento, la cual simplemente se lleva a cabo después de terminado el programa, cuando se ha estado usando un tiempo y se detecta que es necesario hacer un cambio para que siga trabajando de forma correcta. Para realizar esta función, el programa debe estar debidamente documentado. Ya conocido las fases para resolver un problema por computador, a continuación les haré una breve conclusión o resumen. Bueno, ya conocidas las fases para resolver un problema por computador, nos queda en conclusión que las dos primeras fases conducen a un diseño detallado, escrito en forma de algoritmo. Durante la tercera etapa, que es la codificación, se implementa el algoritmo en un código escrito en un lenguaje de programación, cualquiera usar el programador, reflejando las ideas desarrolladas en la fase de análisis y diseño. La fase de compilación y ejecución traduce y ejecuta el programa, lo traduce al lenguaje máquina, que es el único que entiende el computador, y nos da posteriormente la ejecución del programa, siempre y cuando no hayan errores. En las fases de verificación y depuración, el programador busca errores de las etapas anteriores y los elimina. En este paso se comprobará que mientras más tiempo se gaste en la fase de análisis y diseño, menos tiempo se gastará en la fase de depuración del programa. Y por último se realiza la buena documentación del programa para que cuando vayamos a hacer un mantenimiento podamos hacerlo sin ningún problema para que el programa siga funcionando de manera correcta. Bueno, profesor, esto fue todo. Gracias.